noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. ¡Hey! ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Gritar. Quiero gritar, gritar, gritar,
danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, que se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y luego vía satélite de la Cadena del Milagro a todo Centro, Suramérica, Norteamérica y hasta donde llegan las ondas de la Cadena del Milagro vía satélite. Dios le bendiga a los que nos están viendo en Puerto Rico de 12 a 1 de la mañana de lunes a viernes. Los que nos están viendo por la Cadena del Milagro por el canal 54 de Liberty o 54 de Dish o por unored.com cdminternacional@yahoo.com, o los que en un momento dado luego ven la Cadena del Milagro, el Clamor en la Noche, lo ven a través de Radio Clamor 89.3, que es nombre, pero no es una frecuencia en sí, sino que es un canal de YouTube que estamos reconstruyendo y vamos a convertirlo en algo más fuerte y poderoso. Estamos reconstruyendo, reorganizando este ministerio. Hay que trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Y sabiendo la inminente venida de Cristo, sabiendo que estamos al borde del cataclismo más grande de la historia, que estamos al borde de la gran tribulación, estamos al borde del arrebatamiento de la iglesia y todos los eventos que están tan cerca, y la venida de Cristo y la gran tribulación y lo que será el reino milenario desde Jerusalén. Todo esto, sabiéndolo, tenemos que trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Esto se está acabando, hermano. Esto está llegando a su punto climático, está llegando al punto culminante. Y ahora tenemos que saber que vivimos en tiempos peligrosos, como nos dice el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 3:1. Que en los posteriores días habrán tiempos peligrosos, y después describe en el 2, en el 3 y el 4 la característica más horrible de los seres humanos en este tiempo. De tal manera que Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor y la caridad de muchos se enfriará. Esa es una de las consecuencias de todo. Dice que de no poder cortar el tiempo, no se salvaría nadie, porque esto va increíble, lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo entero, Aquí hemos estado hablando sobre la persecución que hay en el Mediterráneo, en el Mediano Oriente, lo que está pasando en los países musulmanes, pero lo que está pasando en el una vez cristiano país de los Estados Unidos, donde hay persecución de autoridades, de gobierno, difamación en las redes, confusión y destrucción de niños a través de la agenda de Sodoma y Gomorra. Es una batalla lo que hay. La insensibilidad de la gente, la negligencia de los cristianos que no han podido enfrentar la realidad que estamos viviendo en momentos caóticos, terribles. Solo Cristo puede cambiar esta situación. El 2 de septiembre estaremos en el Capitolio, en el 51 aniversario de Clamor a Dios frente al Capitolio. Lunes 2 de septiembre de las 2 de la tarde estaremos llevando a cabo una intercesión, mensaje, adoración, palabra. Tengo un mensaje especial para ese día. Y espero que ustedes oren para que Dios me ilumine
y a todos los que vamos a participar en este evento. Que Dios tome control y hable al pueblo y visite al pueblo y haga todo lo que sea posible. Entonces, en este momento necesitamos su oración, necesitamos recursos también para mover el día de clamor. Para los países donde voy a visitar, estamos orando por ir especialmente a Haití. Ya ayer enseñamos la situación que está viviendo Haití. Y como eso lo ponemos a veces al final del programa, lo voy a pedir, Chaniel, lo que pusimos ayer de Haití lo vamos a poner ahora, cuando te lo pida lo más pronto posible. Tenemos también un cumplimiento profético en Panamá, que se logró, nuestro coordinador allí, mi esposa Belén Bregando, pues hemos recobrado ese momento cuando se profetizó lo que venía sobre Panamá con el canal. Y hay una lucha tremenda en Panamá, hay elecciones y estamos orando porque hay una influencia, hermano, la maldad del gobierno demoniocrático de Estados Unidos, no del pueblo, no de la mayoría de la gente, no, el gobernante o los gobernantes, porque la situación en Estados Unidos es que tenemos al señor Biden, él no gobierna, el que está detrás de eso es Obama, que es un anti-israelí, un anti-judío, es un enemigo del cristianismo solapado, es una persona que apoya la agenda de Sodoma y Gomorra. Y entre estos dos, pues están llevando a la nación por un camino de destrucción y un abismo de corrupción moral y espiritual. Y están usando todos los medios de comunicación, los medios cibernéticos, están usando los tribunales, están usando el Departamento de Justicia, están usando al FBI, están usando toda la inteligencia que tienen, están usando todos los medios posibles para retenerse en el poder, inclusive la inmigración de millones de personas ilegales, porque la gente tiene derecho a venir. Yo voy a los países y a mí no me dejan entrar si no lleno los requisitos. O yo tengo mi casa y a mí no va a entrar a mi casa el que le dé la gana. Si usted puede venir, toca la puerta, pero el derecho de quien entra a tu casa lo tiene uno. Pero Biden, Obama y su grupo de los demoniocráticos han decidido que van a retener el poder para siempre. Entonces están creando un robo que lo van a negar porque en el pasado también ellos, cuando John Kerry, él alegó, ese es uno de los del cambio climático, cuando corrió a presidente, estuvo alegando que le habían robado las elecciones, Luego el que vino después, que corrió, estoy tratando de recordar su nombre, el que, si me pueden ayudar, si lo saben, el candidato en el 2000, o sea, que hubieron elecciones en Estados Unidos en el 2000 contra George W. Bush. Ese era el candidato republicano. Entonces había uno, Al Gore, ese mismo, ahora recordé el nombre, Al Gore. Ese es el que alegó que él había sido el padre, inventor de la cuestión cibernética. Entonces Al Gore corrió contra George W. Bush, que es convertido, que es un hombre temeroso de Dios. Y yo recuerdo que la que decidió eso fue el Tribunal Supremo y que la lucha se peleó en Florida, que el estado de Florida. Finalmente, después de meses de alegar robo, el Tribunal Supremo dictaminó que George W. Bush había ganado. Es decir, no sé por qué crean tanto problema con Trump, porque John Kerry, Al Gore, y luego, estamos hablando del 1900, la elección del 1900 creo que fue en el 85, 86, 7, 8, 9, ok. En las elecciones del 86 por ahí, un año más o menos, eso fue John Kerry. Y alegó que le robaron las elecciones. Eso fue, en aquel momento, creo que fue contra Reagan, pero las perdió. Luego, en el año 2000, Al Gore,
que había ocupado un puesto alto en el gobierno que estaba antes. Entonces, él reclama que en otras palabras, que le robaron las elecciones. Entonces, el tribunal tuvo que decidir que la verdad fue un triunfo limpio. Okay. Después, en el 2016, la señora Hillary Clinton alegó que le robaron las elecciones, porque era imposible que Donald Trump ganara las elecciones. Bueno, había un profeta de Dios que había dicho, se llamaba Clancy, que ya murió, que ese hombre que nadie pensaba que podía llegar a ese puesto iba a llegar. Ahora, lo que hemos hablado de lo que pasa después y por qué no se cumple la otra parte, porque la gente tiene que entender que la profecía, cuando se da en ciertos términos, tiene que haber unos cumplimientos, como dice Deuteronomio 28 y 29, donde dice que si cumplieres con este mandamiento, hicieras esto y cumplieras esto, entonces todas estas bendiciones te vendrán. Pero si no cumplieras, todas estas maldiciones te caerán. Así que hay unas condiciones. Bueno, lo que sí, la primera parte se cumplió. Se cumplió y entonces esta señora y todos sus adeptos y Hollywood y la prensa controlada, que se robaron las elecciones, que esto no puede ser posible, designaron, entonces, mire para que usted vea cómo la doble vara, la hipocresía de la gente. Entonces, ellos decían, todos decían esto siguiente, todos decían que era imposible que se robaran las elecciones como se las robaron, que era imposible que triunfara. Entonces lo nombraron como presidente ilegítimo. Lo mismo, le hicieron esto a Trump cuando ganó. Usted sabe que antes de esa elección habían habido desde el 2012, del 2008, por ahí creo que fue, sí, de 2008, al 2016 gobernó Obama, 2008, 2009, por ahí. Tomó 8 años su poder. Biden era su vicepresidente. Entonces Hillary, que era la secretaria de Estado, alega que le robaron las elecciones, que no era posible. Por eso toda la prensa a su favor, todas las redes a ver, todo Facebook, todo a favor de ellos. Y entonces empiezan a decir que este hombre se robó las elecciones. Le dicen que fue legítimo. Y el día que caminó a la inauguración por la avenida Pennsylvania hacia el Capitolio, lo abuchearon, tenían miles de mujeres marchando por el país. O sea, habían ya declarado qué le iban a hacer al hombre si era que eso se cumplía. Entonces supieron que ganó y entonces lo abuchearon, tiraron piedras, lo amenazaron, empezó una campaña destructiva, después lo acusaron de ser un agente de Rusia, se descubrió durante años que eso fue una mentira, pero siguieron, porque es lo de Goebbels, con Hitler, una mentira repetida se convierte en una verdad. Entonces ahora cuando el hombre, eso es lo que me molesta, yo veo la hipocresía, la mentira, cuando el hombre reclama que quizás, no sé, quizás no tiene la sabiduría para hacer ciertas cosas, y entonces las elecciones se las robaron, eso no hay que dudarlo. ¿Cómo se las robaron? Mire, hermano, si usted controla las cadenas de televisión, todas, con excepción de Fox, y usted controla, oye bien, y usted controla las cadenas de televisión, y usted controla el Senado, controla las cámaras, yo no sé qué, tiene control, controla los periódicos como el New York Times, el Boston Globe, el Washington Post, y controla la revista Times, y controla las cadenas de ABC, CBS, NBC y CNN. Y entonces controla usted gran parte de los jueces, porque durante los 8 años que gobernó Obama, llenó las cortes de jueces liberales,
de fiscales liberales, con el apoyo de George Soros, un millonario que siempre ha sido el enemigo de la moral, ha sido el campeón del aborto, ha sido el campeón de la agenda homosexual, del lesbianismo, de todo lo más negro y absoluto malo que hay. Entonces, hay que ver bien claro. Entonces, durante 4 años, le caen encima, le fabrican un caso de que es un agente secreto pagado que tiene que ver con Rusia, se prueba que eso no es verdad, lo esconde, se esconde la mitad que no le conviene y sigue con la mentira. Yo nunca en mi vida he vivido una obsesión. Entonces, estos son los que critican a todos los países de que hacen esto, pero entonces ¿cuál es la obsesión? ¿Quedarse en el poder, hermano? Entonces, ¿por qué han abierto la frontera? Porque el primero que llegó y lo dijo fue Biden. Dijo, pues eso se acabó. Las fronteras están abiertas. Puede entrar todo el que quiera. Ahora tienen una pesadilla. Se cree que hay miles y miles y miles de terroristas, de traficantes de drogas, de traficantes humanos regados por toda la nación. Y esa es la condición que estamos viviendo. Y usted me dice que yo no tengo que advertir, como dice la Biblia, que si a la atalaya viene el mal, venir y no lo advierte, de que lo que se aproxima para nuestra nación y para nosotros que somos parte de eso, es un cataclismo. Si esta gente permanece en el poder, si no se detiene esta esquizofrenia política, esta demagogia, esta esquizofrenia satánica política, de obsesión por el poder. Entonces, ahora están en el poder, controlan los jurados, los jueces demócratas, los jurados demócratas, los fiscales son iguales, controlan la prensa. Entonces, llevan desde que el hombre ganó en el 2016, se planificó la destrucción de ese hombre. Ojalá que los cientos de pastores que iban a la Casa Blanca vayan y oren con ese hombre y le aconsejen y le digan que ponga su mirada en Cristo. Ahora, yo hablo esto, hermano, porque yo acepto lo que venga de parte de Dios, pero yo veo la injusticia, yo veo ahora mismo la investigación sobre los documentos que siendo vicepresidente, que no lo podía hacer, Joe Biden se llevó para la casa. Y ahora sale en la entrevista del señor Hoover, que fue el fiscal que invitaron para ver el caso de Biden sobre los papeles confidenciales que se llevó para la casa. Entonces se descubre que el hombre estaba un contrato de un libro, $8 millones. Eso entonces dicen que el fiscal dice que no encuentra probabilidad de nada malo. Tiene que admitir que el valor de lo que le pagaban por el libro era 8 millones y que la razón muy probable era que él necesitaba esos documentos confidenciales, clasificados, porque habían cosas de su política, de su vicepresidencia como senador, y él quería usar eso para llenar el libro. Entonces luego dice, no, es una vara para mirar. Lo mismo que está pasando, lo vemos en este sentido, con los cristianos, con los conservadores en el país. Entonces usted va viendo esto y usted está viendo como esa mentalidad enferma. El Hoover dice, yo no encontré posibilidad, a él se le olvidan las cosas, no está capacitado, no lo podemos juzgar. Pero al otro, a Trump, le tiran con todo, con el fregadero, con todo, ¿no? Lo mismo que ha hecho es una vara para medir uno, pero este no puede juzgarlo. Entonces se lleva esos documentos, por lo que se alega y todo lo que se presenta, de que está usando eso para el libro y lo acompaña el individuo que está ayudándole a escribir el libro. Y ven esos documentos. Entonces el fiscal dice, no podemos juzgarlo porque tiene mala memoria, está enfermo. Pero, ¿sabes? Y yo miro, ¿cuál es la diferencia? Los dos. Y este no tenía el derecho a hacer eso. Entonces uno ve la justicia de los hombres. Dice que Dios es el juez justo de la tierra y que Dios hará justicia. Hermano, contra todo lo que se haga, contra quien sea, todo el que haga injusticia tendrá que enfrentarse a la justicia de Dios. Y tarde o temprano, todo lo que siembre uno lo cosechará. Entonces, vemos esto, que una vara para medir uno y una vara para el otro. Entonces ve la obsesión y el temor. ¿Y cuál es el propósito de esa inmigración ilegal de millones de chinos, de Sur y Centroamérica?
¿Cuál es ese legal? ¿Por qué? Porque los van a convertir ilegalmente, le van a dar credencial, todo lo que necesitan para votar, aunque son ilegales. Y de esa forma reconstruyen los distritos electorales y meten a esa gente aquí, se quedan con el Congreso, se quedan con el Senado y se quedan con la presidencia. Y luego se reparten entre todas las esferas del infierno, el gobierno entero, y sigue la persecución contra los católicos en sus iglesias por estar en contra del aborto, y sigue contra los cristianos, las universidades como Liberty University, que le meten 14 millones, y sigue la persecución. Entonces usted dice, pero la posición mía sí, pero es mi derecho. Y es mi obligación como vocero y hombre de Dios, decirle lo que puede venir para que ustedes se previenan, que nos preparó. La persecución la enfrentaremos, pero el avisado ve el mal y se prepara. Si nos coge desprevenido, porque ya comenzó la persecución. Órdenes para tratar a los cristianos, a los padres y madres que van a protestar contra el abuso, la depravación que están haciendo en las escuelas, violándole los derechos a los padres y enfermando con la teoría esa del transgénero y metiéndole testosterona a las mujeres y entonces metiéndole testosterona a las mujeres y luego le ponen las hormonas a los hombres. Y están llevando niñas, destruyéndolo y niños a operarse sin consentimiento de los padres. Hay una guerra espiritual. Esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Ahora sale este señor y ahora está en duda el asunto. Está en los periódicos de hoy. Todo que se está saliendo a la luz. Pero cuando uno ve lo que Dios dice, es que me preocupa. La iglesia no está preparada porque no quiere creer lo que está pasando. Están en un estado de negación. Y uno tiene que enfrentarse a la cuando hay una enfermedad, cuando hay un fracaso, cuando hay una amenaza, cuando viene el huracán, cuando puede venir el terremoto, puede venir la persecución. Uno tiene que estar apercibido, porque cuando uno está apercibido, uno se prepara. El avisado ve el mal y se esconde. Se prepara, no es que se desparece, se prepara. Esa es la interpretación que le damos. Y ahora, pues, es algo grande. Vamos a lo de Haití, lo pasaremos más adelante, pero tengo aquí algo, no sé si ya lo tenemos preparado. Yo estuve el año pasado, el último culto que di en Panamá, en la iglesia Osana, había más de 10,000 personas, 15,000 o 10,000. Había mucha gente. Lo más grande es que ellos tienen una cadena se llama Televisión Osana y Radio Osana. Tienen 7, la principal, y 6 repetidoras. Cubren todo Panamá. Llegan a Costa Rica, llegan a Colombia, llegan a toda esa parte de ahí, por radio y televisión. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de dar un mensaje, lo doy allí. Le agradezco al pastor Edwin Álvarez, que se levantó y comenzó en este ministerio. Y cuando fuimos a aquella campaña del 82, que 1982, que hizo la diferencia en la historia de Panamá. Y este joven captó la visión junto a su esposa Dali, y levantaron ese ministerio tan poderoso que están en diferentes partes de Estados Unidos y Europa. Pero en Panamá, pues, tienen una visión. Mi esposa fue miembro de esa iglesia. Mientras estaba en Panamá, se levantó allí, y esa obra se creció cuando vino esa campaña de 1982, y el hombre captó la visión, ha sido fiel a Dios. Estuvo en clamor este año con nosotros aquí, el año pasado, el 50 aniversario. Entonces, Pelé, de allá mi coordinador mandó las cosas, yo se me he olvidado, yo no grabo a veces muchas cosas, ni las filmo. Pero vamos a ver lo que pasó cuando Dios me reveló el año pasado, lo que iba a suceder en Panamá, con el canal de Panamá. Adelante. Leyendo ahí. Ok, esta es la foto del canal de Panamá. Entonces tenemos, además de eso, pues tenemos la parte... ok, vamos ahora. Esta es la visión, esta es la foto del canal de Panamá. Pero quiero decirle y quiero cumplir con Dios. Yo llevo 3 semanas por Venezuela orando por este culto. Y Dios me dijo que dijera esto aquí. La Biblia dice que el avisado ve el mal
y se prepara. Este país está sostenido por Dios. Aunque ustedes no lo crean, que deben creerlo. Panamá no se ha hundido ni ha venido una destrucción total por la iglesia que está aquí en Panamá. Cuando la pandemia, hubieron naciones más ricas y más poderosas que esta, que fueron devastadas por completo. Hay países como Turquía, Libia y otros países del mundo que las devastaciones que están sucediendo son horribles. Y ustedes sí han pasado por días fuertes, pero ¿cómo usted explica que una ciudad como esta, que vive bajo el nivel del mar, a nosotros Puerto Rico nos ataca un huracán cada rato? Aquí lo que pasa es que los truenos suenan más fuertes que allá. Pero la única explicación para este país es la iglesia. Esta reunión que hay, esta fuerza espiritual que hay aquí, ustedes son la verdadera esperanza de Panamá. Porque esas oraciones van como perfume agradable al cielo. Y Dios los ama. Y me dijo que le advirtiera esto. Hay cosas que vienen, pero ustedes tienen el poder de la oración para que no venga lo peor. Para que no venga lo peor. Dios me dice, y esto parte lo sé ya, el canal es la fuente mayor de ingresos de este país. Y de agua y de electricidad. Toda esa parte eléctrico de aquí. Como este país es un bastión del Espíritu Santo, hay una fuerza, una lucha espiritual sobre el futuro de este país. Y ustedes son los que están deteniendo esas fuerzas demoníacas que están tratando de llevar a este país a la ruina. Dios me ha dicho que le diga a ustedes, la iglesia, los pastores, prendan más la oración y sigan haciendo todo lo que Dios les manda. No se detengan por nada. El canal se está afectando por la falta de agua. Dios me dijo, dile al pueblo panameño y dile a la iglesia que viene una escasez grande de agua, que puede ser peor si no sería por la intervención de mi pueblo. Y esa escasez causará escasez de agua, escasez de electricidad y afectará al país. Pero ustedes pueden orar para que no va a venir, pero para que no venga lo peor y para que se preparen para lo que venga. Si usted tiene acceso a comprar una planta eléctrica, cómprela. Si puede poner tanques de agua de reserva, póngalo. Porque esto viene. Y el pecado de los gobernantes a veces trae maldición sobre los pueblos. Y lo único que está deteniendo todo esto es ustedes, la iglesia. Y Dios los ama. Y para que el pueblo entienda la importancia de lo que es temer a Dios, sí va a haber una escasez de agua, sí va a haber una escasez de electricidad, sí va a haber un efecto en el canal, pero con la oración de ustedes, ustedes van a cambiar todo eso. Y aunque sirva por un momento para ponerle advertencia al pueblo, servirá para que la iglesia sepa y el pueblo sepa que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Compre su plantita, compre su tanque de agua. Sabe que Juan Sebastián es mi representante en Venezuela. Y hace 30 años, 20 años atrás creo que fue, los venezolanos pensaban que nunca iba a haber escasez de luz ni agua allí.
Yo me paré en Puerto Ordaz un día y dije estas mismas palabras y me sorprendió cuando Dios me dijo que dijera esto. Y le dije, viene escasez de agua y viene escasez. ¿Quién iba a pensar en un país donde nace el petróleo? Y yo no sabía que el país estaba bajo era producida por la represa de Guri, era por el agua que producía la electricidad. Eso tiene un nombre. Y luego el país más fuerte se vio con escasez de luz, apagones, escasez de agua, y se afectaron los cultivos del país. Pero aquí hay una diferencia. En Venezuela, aquello no se ha ido a pique por completo, se ha sentido mayor porque Dios me mostró 5 potestades que gobiernan en Venezuela. Y una de ellas es la que yo ataco todas las veces que voy, la diosa María Leonza, la chinita, la pastorita y esto y aquello. 5 lugares donde la gente todavía está en idolatría y la iglesia está dividida. Y ahora con las visitas que he estado haciendo, me di cuenta en La Guaira cómo decenas, cientos de pastores se abrazaban, lloraban, porque la iglesia hay que unificarla para la batalla final que viene. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios dice que no hará nada sin antes revelarse a sus siervos los profetas. Viene. No, y esto que estamos hablando es noticia. No hace más que 1 o 2 semanas se confirmó todo esto. El canal está afectado. La cantidad de agua que se necesita no llena los requisitos para que los barcos más grandes puedan pasar. Y se está afectando el tráfico a través del canal y está afectando la economía del país. Y si continúa, y hay una emergencia, el pueblo está conmovido. Y todo esto que ustedes están viendo lo han estado pasando por las noticias de periódicos, lo han estado poniendo por las cadenas seculares de noticias en Panamá, la advertencia que se le dio. Porque el pecado de los gobernantes lo paga el pueblo. Yo me recuerdo cuando yo fui a Panamá mucho antes de las elecciones, unos 4 años, ya van, algo así. Y fui y les advertí, una vez que llegó, esto hace varios, 3, 4 años. Yo sé que había habido un cambio de gobierno, ya estaban en el poder, esto fue como a mitad del cambio de gobierno, y les advertí que el gobierno de Biden tenía un plan para usar lo mismo que están pidiendo para el presupuesto. Están pidiendo 7 millones para promover la agenda de Sodoma y Gomorra, de los transgéneros en Estados Unidos y de todo ese libertinaje y la ideología de género en el mundo entero. Entonces, y era en eso. Entonces, descubrí que había una mujer puertorriqueña que era una líder LGTBQ en Nueva York y en el Consejo Municipal y que la estaban proponiendo para que fuera embajadora, y había un cristiano panameño también, el cuerpo diplomático de los demócratas, que estaba también contendiendo. Entonces le advertí que si esa mujer llegaba allí, iba a promover la agenda de Sodoma y Gomorra. Me costó un problema terrible, ¿sabe? Me costó una lucha, pero el tiempo me dio la razón. No hizo más que esa señora, que tengo hasta su nombre aquí, llegó a ser la embajadora de Estados Unidos, empezó por todo el país a promover en nombre del presidente Biden, promover la ideología de género, promover la agenda LGTBQ, promover todo lo que es de transgénero, a promover toda esa porquería en la cara del pueblo. Y lo estaban permitiendo. Sí, una embajadora de una nación no tiene el derecho de meterse en la cultura, en la moral del país. Sí se puede poder, si hay matanzas, si hay crímenes y puede hacer algo, pero esto es degradante. Y eso es lo que está pasando en todos los países donde está la embajada de Estados Unidos. Cuando llegó este hombre, metió toda la escoria, todas las tinieblas, como embajadores en todos sitios, a no solamente a provocar los intereses de Estados Unidos y de los ciudadanos cuando están allí, sino a promover que las naciones se tornen sus espaldas a Dios y proclamar la agenda LGTBQ, transgénero, ideología de género, la de homosexualización de los niños, la depravación total de ese país. Todo eso se va acumulando. Y cuando yo dije eso, tuve una persecución grande, pero al poco tiempo me dio la razón, porque cuando Dios habla, lo que Dios dice sale y se cumple.
Eso es lo que estamos hablando y lo que hemos venido diciendo aquí en este programa. Y hay algo que me voy a adelantar, que estamos hablando y en el siguiente programa pues le dedicaremos más tiempo a eso. Estamos en el capítulo 20 de Josafat. Luego voy a volver atrás, pero tengo que ir adelante porque quiero adelantar esto. Una vez que Josafat recibe la amenaza de sus enemigos, todo lo que sucedió, y entonces en medio de todo eso, Dios le habla, Dios le usa un profeta para advertirle cómo se va a enfrentar a las circunstancias. ¿Sabe? Lo que pasa es que la incredulidad llega a tal punto, por dos razones, igual que el legalismo. El legalismo religioso procrea el liberalismo, el libertinaje, ¿sabe? Una cosa lleva a la otra. El legalismo de que todo es pecado y esto es una cosa de condenación, produce el liberalismo, es el otro extremo, nada es pecado y podemos hacer lo que nos da la gana. O sea, y por eso hay que mantenerse en la cruz. ¿Sabe que la cruz es así y así? En otras palabras, Cristo extendió sus brazos, pero era en el medio. Era la realidad de Dios. Era los extremos de derecha y de izquierda rechazados. El centro es la cruz. La moderación verdadera, pero la firmeza de los valores verdaderos. Entonces, y la disposición de que todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Y entonces llega un momento donde el legalismo produce una situación que luego el liberalismo extremo no cree en nada. O sea, en el legalismo aparecen un montón de locos y locos profetizando, como lo estuve viendo anoche en Facebook. Dios mío, yo no sabía que había un manicomio ahí, pero unas cosas horribles, unas loqueras. Entonces la gente, luego llega un momento que pierden la fe y se van al extremo del libertinaje, que no creen en nada. Y entonces todo es pasible y todo es aceptable. Y se pierde la seriedad y el fundamento del evangelio en la vida del pueblo. Y cuando esto pasa, la gracia de Dios se aparta. Y por eso, una vez que Josafat le ha hablado al pueblo, le dice este mensaje. Y cuando se levanta, en el versículo 20 en adelante, después volveré atrás a lo otro, el versículo 20 en adelante de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie. Esto es el capítulo 20, versículo 20 de Segunda de Crónicas. Lo voy a leer de nuevo. Escuche bien. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme. Esto es lo que hay que decirle al pueblo, pero la gente tiene miedo de decir esto. Porque también hay falsos profetas. Hay gente que está relajando esto. Hay gente que se llaman profetas y profetizan y no saben ni lo que eso es. Profeta no es solamente el que predice cosas, es el que da una advertencia, es el que llama. Profeta es Jonás, que va a advertirle el peligro del juicio a Nínive. Profeta es Jeremías, que aflige su alma, diciéndole al pueblo, a los gobernantes, al rey, a Sedequías, las malas decisiones, la apostasía, el paganismo, la idolatría, denunciando no solamente diciendo lo que va a venir, sino denunciando lo que va a provocar que venga lo que va a venir. Entonces hay un montón de gente que se convierte en adivinos. Y la gente, a mí me ve una persona y me dice: ¿qué me dice Dios? Yo no sé nada, yo no soy un adivino. Yo no estoy aquí para decirle el futuro a nadie. Solamente cuando Dios me habla, que me arriesgo y digo la verdad de Dios. Entonces hay una cosa que produce otra. Un montón de locos por ahí adivinando. Un montón de gente que se llaman profetas y profetizas y lo que hacen es que confunden al pueblo. Entonces, pero mire lo que dice aquí. Estando en pie, verso 20, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Entonces esta es la palabra importante. Creed en Jehová vuestro Dios. Ahí es lo importante. Puesto los ojos en Jesús, el autor
y consumador de nuestra fe. Poniendo la mirada en Dios, porque cualquier otro puede fallar, pero Dios es veraz. Todo hombre sea mentiroso. Y dice, creed en Jehová vuestro Dios. Este es el problema de lo que dije de Venezuela, lo que digo de Haití. Haití está en la condición que está por la brujería, por el vudú, por el satanismo. Las cosas más locas del mundo están ahí. El país es el más pobre quizás del mundo en este momento. Hermano, y la última vez que yo supe, el 90% practicaba el vudú. Y el 10% era católico y después de ese 10%, 1% era evangélico. No sé cuál es la cifra ahora, pero lo que veo entendido que todavía, y me recordaba cuando me dieron la información, que había muchos evangélicos y católicos que iban a la iglesia, pero también, por no perderse nada, practicaban el vudú. Y todo eso trae la maldición al pueblo. Y hay que orar por Haití. Yo estoy orando para ir allá, porque Dios me ha puesto en el corazón, pero yo tengo que ir organizado y tengo que ir en el momento que Dios me dice. Por eso dice aquí, creed en Jehová vuestro Dios. Esto es importante, quitar la mira de los hombres, llevar al pueblo a Jesucristo, llevarlo a la cruz, llevarlo a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Miren lo que dice aquí, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y después dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Pero las dos primeras cosas importantes, creed en el Señor, creed en la palabra de Él, creed en Jesucristo, y luego dice que estaréis seguros. Y luego usted entonces tiene que estar seguro de lo que usted cree como un profeta. Mire, yo anoche viendo por las redes, los de Facebook, esto de creer a sus profetas, pues hay que creer en los hombres y mujeres que son llamados por Dios. Pero nosotros no estamos llamados a seguir a nadie ni a creer a nadie loco. Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios o no. Jesús en Mateo 24.4 dice, mirad que nadie os engañe, porque saldrán muchos diciendo en mi nombre, yo soy el Cristo. Se esconderán detrás de la persona de Cristo. Bueno, estoy viendo, estaba acostado descansando. Y yo digo, qué mucha loquera hay aquí. Entonces veo un culto de un tal joven hijo de un pastor en los Estados Unidos, un tal Maldonado. Entonces, él está diciendo a la congregación que Dios le reveló, o que lo que le está diciendo a la congregación es que cuando se vayan a echar fuera demonios, hay que echarlos fuera en el nombre de su madre, que es el instrumento mayor de la iglesia. Es decir, no voy a decir el nombre, no quiero entrar. Hay que hacer el nombre de la madre de él, que es la esposa o fue la esposa de un prominente pastor. Y luego sigue cada uno agarrado del ministerio, pero entonces van cayendo con Juana García, que estaba en la iglesia de Dios Pentecostal en Arecibo, y luego su hogar se destruyó y ella se fue de la iglesia, y luego decían que había que orar en el nombre de Mita. Eso está ahí. El templo está aquí en Barrio Obrero, está allí, está ahí abajo. Entonces, el templo más grande de Puerto Rico no es evangélico, hermano. El templo más grande es de los mitas. Y cuando esa mujer era esposa de un mueblero en Arecibo, ese hogar se destruyó. Ella iba a la iglesia de Isaac Cruz de Dios Pentecostal. Pero ese pastor era un hombre de doctrina. Y cuando esa mujer empezó a profetizar y a profetizar y a profetizar y se quería quedar con todos los cultos, un día Isaac fue mi amigo, yo lo conocí. Le digo, aquí usted se sienta ahí. Yo soy el pastor. Pero ya la mujer había creado seguidores. Es como una señora que vino del mundo de prostitución, como alegadamente, de cuánta cosa había. Y Dios la levantó, hizo mucho bien. Algo pasó, yo no sé, ¿qué le hicieron? De la noche a la mañana, una mujer que era un instrumento total de Dios, bíblico, se reveló y después dijo, por ahí, por YouTube, yo no soy cristiana. Si usted dice que no es cristiano, usted está negando la fe. Usted puede decir, no soy de esa iglesia, o no me gusta esta iglesia. Pero cuando usted públicamente dice, yo no soy cristiano, yo no soy cristiana, usted está negando su fe. Porque por esa fe murieron los obispos. Policarpo
murió ejecutado por el gobierno romano por no negar la fe. Los discípulos, los apóstoles, toda la gente, 135 millones de cristianos durante el Imperio Romano de Calígula, de todo, de Nerón, de Diocleciano, de cuanto emperador hubo, nunca quisieron negar, porque el romanismo, el Imperio Romano, te permitía adorar a quien tú quieras, pero tenías que adorar también al César. Y el problema no era porque fueras cristiano. Tú nombras, tú decías, César es el Señor de la tierra. Y por no decir esas palabras, que César era Señor de todo el mundo, que era Dios, 135 millones de cristianos se negaron a reconocer la divinidad del César. Y no los mataron por ser cristianos, los mataron porque ser fiel a Cristo, por no negar a Cristo, por no proclamar la divinidad del César. Todo lo que se debía decir, César es Señor de toda la tierra. Y eso era el problema. De decir, tú puedes seguir a Cristo una vez que tú reconozcas también al César como el Dios de todo Roma y del mundo. Y por eso Policarpo, los apóstoles, Pablo, medio mundo, 135 millones de cristianos murieron durante el Imperio Romano y las persecuciones simplemente por no poner en su boca esas palabras, César es Señor. Mire todo, era muy fácil decir, yo digo eso y no lo digo en el corazón, pero dice con tu boca. Si tú confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y entonces era una decisión clave. Si tú negabas a Cristo de esa forma, aunque tú dijeras que no, pues ya tú te apartaste de la fe. Y esa mujer sale diciendo que no es cristiana. Nadie sabe lo que le pasó. Yo lo que oro, que algún día se arrepienta y perdone a quien le hizo mal y rectifique el daño que está haciendo. Porque está cayendo en prácticas ocultistas, está cayendo en cosas que son, yo las he visto, las he leído, que son totalmente ocultistas, son cosas del mundo satánico, promoviendo prácticas que son hasta rechazadas por el mismo culto, por los mismos líderes judíos, y yendo a unas cosas. Entonces, eso es el problema. El problema es que usted tiene que entender y tiene que comprender que sí hay que ver, pero examínelo, póngalo a prueba, pruebe los espíritus si son de Dios o no. Pero no puede ser uno incrédulo. No puede uno rechazar que Dios usa hombres y mujeres para traer una palabra conforme a la vida, conforme a la voluntad de Dios. En el próximo programa continuaremos con esto que hemos estado enseñando y tenemos esta serie que la vamos a estar terminando muy pronto porque voy a empezar a hablar de otros elementos. Tengo un mensaje sobre la tormenta en el mar de Galilea y la experiencia que nos revela mucho de esto que he hablado hoy. Así que Dios bendiga vuestras almas y recuerden que clamor a Dios. Usted puede escribirnos para recibir la carta mensual, no tiene que enviar ofrenda a menos que Dios no lo ponga en su corazón. Escriba a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y sabiendo que este es un ministerio de fe y todas las oraciones, todo lo que tenemos, dependemos del milagro de Dios y su sostén. Haga un cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958 o por ATH móvil. Lo envía, busca la sección de negocio, busca Clamor a Dios y lo pone allá a las cooperativas, los hermanos. Además de esto, termino con esto. La oración eficaz del justo, pues de muchos. Oro para que Dios le conceda la bendición a su vida. Oro que Dios le restaure y le levante de su caída. Oro que Dios le sane en cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Descanse. Buenas noches. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor.
celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con la alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de